Hola amigos, bienvenidos nuevamente a la secuela de entrevistas que realizamos todos los días jueves a partir de las 7 de la noche. Ya el primer programa, como ha sido observado por muchos de ustedes, contemplamos la problemática vinculada con los camposantos en el primer puerto del país y particularmente los gremios relacionados con marmoleros y también con los floristas. Luego, en el segundo programa, el de la semana pasada, que tuvo un rating muy importante, estaba centrado en los aspectos vinculados a la temática del transporte pesado de carga, que es un asunto que nos involucra a todos los chalacos y cuya preocupación está frecuentemente en las redes y expuesto a través de las consultas y preocupaciones por parte de la ciudadanía. Pues muy bien, el día de hoy, como podrán apreciar, nos encontramos en un consultorio, ¿no? Porque yo creo que la mejor manera de entrevistar y abordar los temas de interés fundamentalmente se da en el ámbito del lugar de los hechos. Entonces, ya no vamos a utilizar como locación un salón, todo, digamos, confortable, digamos, propio de una ceremonial de entrevista, sino bajar al llano, estar con la gente, conversar con aquellos que toman las decisiones del día a día. Y en esta oportunidad estamos quizás con uno de los gremios más importantes en la vida social de la provincia y de la región del Callao. Y me refiero al tema de la salud, ¿no? El tema de la salud no solo constituye un derecho fundamental consagrado en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado, sino también, siendo un derecho inherente a la persona, se encuentra dentro de las máximas prioridades que corresponden al gobierno regional. Como ya hemos contemplado en varias oportunidades, en el Callao tenemos como una especie de 4 subsistemas, ¿no?, que viven de manera simultánea. Tenemos lo que antiguamente era el MINSA, que hoy está bajo la responsabilidad del gobierno regional del Callao. Entiéndase el primer nivel de articulación, que es, o de complejidad, los centros de salud. Luego los hospitales, tanto de Ventanilla como el hospital ubicado en la avenida Elmer Fosset, que es el Hospital San José. Y finalmente el hospital emblemático, que es el Hospital Daniel Alcides Carrión, que está justamente en la avenida Guardia Chalaca. Pero el tema de la salud es mucho más que eso. No solamente lo que era el MINSA, hoy Gobierno Regional del Callao, sino también es salud, con sus redes hospitalarias, con los centros de atención que ellos vienen trabajando en favor de los asegurados y que depende bajo una dirección conjunta de un directorio que conforman trabajadores, empresarios y también representantes del Poder Ejecutivo, y depende directamente del Ministerio de Trabajo. Adicionalmente, estos 2 subsistemas sobrevive obviamente las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y podríamos decir también simultáneamente a todo esto lo que es el sector privado, que cumple una labor complementaria muy importante y que obviamente congrega a un amplio sector de profesionales de la salud. Dentro de la complejidad del tema de la salud hay diferentes gremios, ¿no?, ligados a la temática de este derecho básico y fundamental. Pues nos encontramos el día de hoy quizás con uno de los gremios que en sí mismo representa un aspecto emblemático, que son, dentro de los profesionales de la salud, el colegio médico. Pero hablamos y vamos a tener ahora al señor presidente o decano del colegio médico de la región Callao, doctor Luis Alberto Ortiz Pilco, quien es oftalmólogo de especialidad y que ha laborado durante muchísimos años en el Seguro Social o E-Salud, como se le denomina hoy en día, en la red Sabogal y particularmente en el Hospital Sabogal. Él ya no labora en dicha entidad, pero tiene pues un ejercicio regular de la profesión, conoce la problemática del sector salud en amplitud a nivel del Callao y con los más de casi 2.200 agremiados que están inscritos y que pertenecen a dicho colegio médico regional, pues tiene la suficiente autoridad y capacidad para darnos a conocer los temas medulares
que a criterio de tan distinguido invitado nos puede decir y que vamos a accionar, esperemos a partir de 1 de enero del próximo año. Señor decano, es un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Bienvenido a este conversatorio y agradecerle por su disposición para poder intercambiar ideas en la temática de salud que es vital para el pueblo del Callao. Doctor Cure, muy buenas tardes. Muchas gracias también por la invitación. Y nosotros, como Colegio Médico y como médicos, parte, digamos, de nuestro Callao, estamos totalmente incluidos de esta problemática de la salud. Y más todavía estos 2 últimos años con la pandemia. La pandemia ha despertado, ha hecho de que la salud se ponga ahora a flote. En otras palabras, nos ha hecho entender que sin salud nos podemos morir y muertos no hacemos nada. La salud es más importante que la educación ahora, que el trabajo. Sin salud no podemos hacer eso. Ha tomado un rol protagónico, sin duda. Y se ha despertado de que la gente tome conciencia de que debe cuidar su salud. ¿Cuál es su diagnóstico, digamos, en primera instancia, de cómo se encuentra el sistema y los subsistemas de salud en el ámbito del Callao? Ya, yo quisiera primero, en forma general, ¿no?, decir de que la salud tiene 2 partes fundamentales, ¿no? La parte preventiva promocional y la parte curativa recuperativa. Okay. La parte preventiva promocional, tenemos los centros de salud, como usted sabe, doctor Cure, ahora están abandonados, no hay equipamiento, falta personal, médico, enfermeras, etc. Es decir, el primer nivel de atención que debe ser la puerta en las cuales la comunidad se comunica, ahorita está desfallecido. O sea, en la pirámide, la base fundamental es el nivel primario, que ahí se debe hacer la contención de prácticamente el 80% de los casos. Y eso ahorita está descuidado, si no existiera. Conforme. Y entonces hay que potenciar eso. Porque si no, la mayoría se van referenciados al hospital y colapsan los hospitales. Colapsan, es decir, un hospital, por ejemplo, un hospital Carrión, no puede estar atendiendo una faringitis. Totalmente de acuerdo. Un resfriado. Exacto. Entonces, primero, ¿y qué debe ser? Potenciar los centros de salud, que es lo que le recomiendo, implementar la estrategia de la atención primaria de la salud. ¿Eso qué significa? De que el primer nivel, con la comunidad, debe haber una estrecha relación. O sea, no solamente el centro de salud debe estar bien implementado, sino también el centro de salud, la gente, el personal debe salir a la comunidad para que con por ejemplo, los secretarios generales de la comunidad, con las directivas humanos organizadas, se diagnostica fácilmente. El de la cuadra, el señor que vive, ¿no?, en la cuadra, sabe quiénes están enfermos. Hay promotoras de salud en cada una de las zonas. Y eso... Y antiguamente, permítame, señor decano, hubo la experiencia de los CLAS, que se vio hace mucho tiempo, que ya fue superado, pero que sirvió mucho para establecer ese nexo entre establecimiento de salud con la población. Con la población. De acuerdo. Y eso hay que superarlo, por supuesto, el CLAS, porque también se ha politizado. Sí, claro, eso pues, lo descarto, pero le comento como un antecedente. Como un antecedente, pero hay que crear un programa de articulación. Y eso el colegio está para apoyarlo. Extraordinario, muy positivo. Ese es uno. Y luego, justamente ahí, donde debía empezarse la vacunación. La vacunación no debe hacerse en centros de salud grandes para que formen colas, etcétera, etcétera. Debía hacerse el primer nivel de atención con la comunidad. Y seguramente se barriría rápido, en 2 o 3 semanas se sabría. Pero acá, colas y colas y colas y colas, peor, se contagia, se contagia, se contagia. Lo cierto es que toda persona que tiene el aseguramiento universal del SIS, cuyo domicilio corresponde a un área cercana del centro de salud, puede estar mapeado y también atendido de forma personalísima en un tiempo relativamente corto y de manera mucho más certera y económica, ¿no? Exacto, eso. Y luego venir la parte de educación en salud.
Yo le propongo como colegio, y eso hemos querido hacer, la educación en salud, la parte ya promocional. ¿Qué quiere decir? Prevención de enfermedades, o sea, ¿cómo? Debe haber a la semana, por ejemplo, una radio, a la semana un programa de televisión, en las cuales digamos a la población una hora de educación, cómo debemos controlar la tifoidea, cómo debemos controlar es decir, simple para prevenir, es decir, porque muchos, por ejemplo, confunden un resfriado con una gripe. De acuerdo. Y son dos cosas totalmente diferentes. El resfriado dura 1 o 2 días, se pasó. La gripe dura más y puede hasta dar efecto mayor fiebre, efecto y hasta hospitalización. ¿Cómo diferencia la gente? Tenemos que decirle. Ahora, como usted muy bien señala, las estadísticas en términos de mortalidad y morbilidad en el Callao están claramente definidas. Claro. Por tanto, las estrategias para evitar esas patologías y las psicopatologías, porque hablemos también de salud mental y también de rehabilitación, que es importante, debemos trabajarlo en conjunto con el gremio médico, entre otras instituciones, ¿no? Porque lo que usted indica es muy acertado. ¿Por qué lo creo? Porque debemos entender que las cifras son inocultables, ¿no? Por algo tenemos médicos epidemiólogos que nos dicen, señores, hoy en día, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares. Las cardiovasculares y las respiratorias son las primeras. Las más importantes. La morbi-mortalidad. Y luego vienen las neoplásicas, que tampoco no hay que... El tema oncológico es de gran importancia. Exacto. Mire usted, en el año 2008 inauguramos con el exministro Vallejo el área de oncología en el Hospital Daniel Alcides Carrión. Pero creemos de que en la construcción de un nuevo hospital que se va a hacer frente al aeropuerto Jorge Chávez, que es un aeropuerto, o mejor dicho, un hospital nivel 2, pero un hospital inteligente, un área se va a preservar justamente para el tema oncológico. Porque lo que tenemos es un nivel 4 en Lima, que es el INEM, pero los pacientes chalacos no pueden ir hasta allá. Deben atenderse aquí. Lo van a atender después de un buen tiempo. Pero aparte de eso, en ese hospital también póngale un área de salud mental. Sí, y le comento por qué. Porque ahorita está aumentando cada vez más, en estos 2 años que hemos estado confinados, han aumentado los suicidios, han aumentado las adicciones, han aumentado, digamos, los problemas depresivos, los problemas de esquizofrenia se han aumentado. Claro, lo que pasa es que ha habido un efecto o mejor dicho, lo que se denomina un efecto gatillo. El efecto gatillo se da porque genéticamente, por un lado, o el otro, por razones diversas, que puede ser hasta de base orgánica, hay problemas de enfermedades psicopatológicas que tienen que ser abordadas. Tenemos hoy en día, por razones del clima, de la confinación, problemas de ansiedad muy elevados que lleva a cuadro de despersonalización o desrealización que consecuentemente, con esta circunstancia, determinan en una depresión monopolar. O en algunos que tienen un problema de carácter hereditario, lo lleva a una depresión bipolar, con una depresión mayor, que tiene un efecto de ya sea tipo 1, tipo 2, ciclotímico o mixto, que es también un tema que el día de hoy casi en un 80% con el manejo de psicotrópicos se puede resolver y, como usted señala correctamente, evitar la tasa de suicidios, que es una preocupación para nosotros. Entonces, en el ámbito de ese hospital, le comento, estamos trabajando no solo en el área de psiquiatría, en la cual contamos con muy pocos especialistas en el Callao, sino psicología clínica y también lo que es neurocirugía vascular, que es muy importante. Pero psiquiatría sí hay, digamos, colegas como yo recorro todo el Callao de salud, en el seguro hay por lo menos 8 a 10 psiquiatras. En el MINSA hay 6 a 8 psiquiatras. Por ejemplo, en San José hay 2 psiquiatras, ¿no? Entonces, sí hay, pero si tenemos a ellos, y ahora es importante esto de la doble percepción. Si hay especialistas que no cubren, esos especialistas pueden trabajar en MINSA y pueden trabajar en el seguro. Sin duda, eso es muy importante. Eso es la doble percepción cuando se requiere, no es que un médico, digamos, general va a trabajar en varios sitios, no. Cuando se requiere. Es obvio que en el Perú tenemos una escasez de médicos especializados. Entonces, usted
tiene que propugnar que esa doble percepción se dé no solamente en provincias alejadas, sino acá mismo, en el Callao. Pero Como por supuesto. dice, no hay falta de psiquiatras. Sí, claro. Y los psiquiatras pueden... Mire, en el Perú hay aproximadamente 800 a 900 psiquiatras, Sí. de los cuales el 85% están en Lima. En Lima, sí. Y en las provincias del país prácticamente no existen. Así es. Para darle una cifra estremecedora, ¿usted sabe cuántos en el ámbito penitenciario, por ejemplo, en el INPE, sabe cuántos psiquiatras hay para 100.000 pacientes? Exactamente no. Dos. ¿Ves? Y es un bielorruso Y es- y la otra es una ciudadana venezolana. Ve. Entonces, 2 psiquiatras para 100.000 personas. En el caso del Callao, que tenemos una población de más de 1 millón, el hecho de contar con 8 o 9 psiquiatras, ojo, son psiquiatras que pueden tratar en términos generales, pero usted sabe mejor que yo que el tratamiento, por ejemplo, de párvulos o el tratamiento de situaciones de esquizofrenia o de una ansiedad bastante compleja en jóvenes requieren niveles de especialidad completamente diferentes, Así es. Y porque la multidisciplinares. dosis que se le entrega a un joven difiere absolutamente de la de un adulto. Entonces, no tenemos dentro de las especialidades subespecialidades dependiendo de las circunstancias propias de ese tipo Y el de... problema de adicción también que hay acá. Bueno, en microcomercialización y de tanto drogas legales como ilegales, ¿no? El Callao lidera, según las cifras que yo tengo de Cedro y de otras entidades u ONGs, el consumo de drogas legales, que son alcohol y cigarrillo. Y en términos de consumo de marihuana, cocaína y pasta básica, al igual que de piedra, no está entre los primeros lugares, pero sí tiene un alto índice, especialmente en la juventud a nivel escolar, lo cual contribuye para el tema del abandono de la escuela y simultáneamente nos genera este problema de los conflictos sociales y de las pandillas que se viven cotidianamente. ¿Qué sugerencia nos puede dar, doctor o señor decano, para que podamos trabajar de manera mucho más intensa en ese nivel 1? Creo que usted ha dado una clara percepción de nuestra prioridad en los próximos 4 años. ¿Cómo lograr que el nivel de contención del 80% de la población del Callao quede satisfecha en el nivel 1 para que no vaya referenciada a los hospitales? Un problema de dermatitis, o un problema de un orzuelo, o un problema de una faringitis, o quizás de un problema de estreptococos, o de lo que fuese, se puede detectar y tratar fácilmente en un centro de salud. Claro, pero lo que tiene que ser primero, equipar. Equipamiento. ¿Qué tipo de equipamiento? Por ejemplo, Acá, todo centro de salud debe tener por lo menos las 4, para un triaje. para un triaje, las 4 especialidades: medicina, cirugía, ginecología y pediatría. Ok. Esos tiene que haber, porque generalmente nosotros se corremos, por ejemplo, el viernes nosotros vamos a ir a los centros de salud, vamos a llevar el colegio médico que estamos haciendo, hemos encontrado un centro de salud, un solo médico, el otro, 2 médicos generales. Entonces, no se abastece. Y la otra cosa es, usted sabe que cada médico en 4 horas atiendes 4 pacientes, son 16, 20 pacientes máximo. Claro. 40 para una comunidad no es nada. Absolutamente. Entonces tiene que potenciarse primero el equipamiento para 4 especialidades y luego el personal adecuado a eso. Y discúlpeme que le diga para el bien. Nosotros hemos encontrado, y le digo con certeza, justamente en Ventanilla, que hay diferentes regímenes de laborales, de CAS. Colegas, una doctora nos pasó la wincha, sí. 2.500 soles. No, eso es una... Otros 5.000, otros 7.000. Sí, claro. Entonces, así va a ser imposible tener personal calificado. Lo que sí me parece importante, señor decano, y se lo comento, es el hecho de la formación y la preparación del profesional de la salud. Al igual que existe el CAFET en el Callao para formar a los maestros, estamos trabajando en una propuesta que le anuncio desde ahora para invertir en la formación y capacitación del profesional de la salud, para el tema de su, digamos, especialización o lo relacionado, digamos, a la actualización en el tema del conocimiento de su propia especialidad. Sería bueno hacer un convenio, y ahí voy,
Pues nosotros tenemos entre la región y el colegio para hacer, bueno, nosotros tenemos buenos especialistas en los hospitales que pueden estar. Nosotros hacemos educación médica continua. Me parece fenomenal. Educación médica continua. Nosotros lo haríamos juntos. Claro, entonces le damos el aval, nosotros damos el aval, digamos, la certificación médica como colegio, porque usted sabe que el colegio es una entidad creada por el Estado, por ley. Entonces nosotros tenemos una personería, ¿no?, jurídica del derecho interno, ¿no? Y entonces nuestros cursos valen. De acuerdo. Tiene invalidez. Entonces con el gobierno regional. El gobierno regional se potenciaría mucho más. Y le digo algo más, señor decano, la idea nuestra es cubrir los costos del colegio en este convenio para la suscripción, por ejemplo, a revistas especializadas a nivel internacional, para hacer, por ejemplo, videoconferencias o, digamos, opinión, interconsulta con hospitales a nivel internacional. Hoy en día la tecnología permite muchísimas cosas. Y cada cierto tiempo hacer un congreso internacional conjunto, traer también personal de alto nivel, ¿no? Nosotros en octubre, nosotros siempre en la Semana de la Medicina hacemos un curso internacional de 2-3 días. Invitamos de afuera personal en puntos claves de la región. Por ejemplo, la otra vez vino hace 2-3 años que estuve también de decano. Yo tengo 3 veces ya soy decano en el Callao. Qué bueno. En la anterior vez, una pediatra mexicana que hablaba de nutrición. Con la nutrición usted puede controlar. Fíjese. Mire qué maravilla. Cosas simples. Así es. Que no hay que estar tomando medicinas por acá, no. La nutrición primero y después al niño. Así tiene que alimentarla, tiene que amamantarla, que por acá, por allá. Hasta yo he aprendido. Mire usted, es muy importante, y aparte que hay múltiples especialidades que se van retroalimentando entre ellas. Hay médicos internistas, emergenciólogos, anestesiólogos, médicos de todas las especialidades que yo creo que podemos y debemos de impulsar por los niveles de especialidad que se requieren en el Callao. En ese aspecto tenga la convicción, señor decano, que el gobierno regional va a invertir recursos para el tema de capacitación y actualización de conocimientos de los profesionales. Y también la otra parte, un porcentaje invierta en investigación. Con una gerencia regional de salud. Con una regional de salud y que coordine la salud de la región totalmente con el seguro, con las Fuerzas Armadas y la práctica. O sea, tenerlos ahí, usted debe tenerlos los 4 ahí, ya. Esto se va a hacer y ustedes tienen que hacer eso. Porque usted va a hacer... No tengo duda. Le confirmo al 100%, al punto tal que, permítanme retrotraerme al tema de la investigación. Hay estudios de bioequivalencia para fármacos que deberían de hacerse en los hospitales del Callao, trabajando de la mano con una serie de empresas, y se le entrega a unos el medicamento y a otros se le entrega un efecto placebo para establecer un criterio espejo determinando las condiciones y cualidades de los efectos de trabajos de investigación en los centros penitenciarios, en los centros de salud y personas que quieran sin duda brindarse este tipo de estrategias, ¿no? Y hablando de medicamentos, es importante que los hospitales, especialmente que va a controlar, que son los del MINSA, de Carrión, San José y todos los demás, de Ventanilla, etc., y el que se va a construir, los medicamentos, baratísimos, ustedes deben saber, en la India. Sí, claro. Entonces, es el mismo principio activo. Claro, es el mismo principio activo. Baratísimos. O sea, por ejemplo, un paracetamol están vendiendo 20, 30, 40 centavos. Ahí 10 paracetamol le cuesta 20 Tuvimos centavos. Las boticas de Azol, claro, que eran 10 por un sol. Exacto. Entonces, usted... Trabajan con franquicias británicas y suizas, claro, entonces, pero son elaborados en la India y en razón al volumen, porque los laboratorios en el Perú no crean ningún fármaco. Acá hacen maquila. Traen el principio activo y hacen la maquila en el Perú, acá lo elaboran. Entonces, con eso usted va a ver y todos van a tener. Entonces, la falta de medicina, hasta oncológica, es baratísimo en la India. Bueno, sin duda que el tema de la salud es uno de los ámbitos o aspectos que más nos apasiona, ¿no? Sin duda, en la gestión pública. Y yo creo que la cantidad de temática resulta siempre
muy reducida para abordar la complejidad de los temas que nos interesan en salud mental, en, por ejemplo, geriatría, que es una especialidad muy importante que tenemos que trabajar por el envejecimiento natural de la población. Abordar, por decirle, algunas patologías que son concurrentes en el Callao y que son prácticamente como estigmas sobre la región. Temas vinculados con los neumólogos, particularmente con tuberculosis extradrogoresistente, ver los temas oncológicos, como hoy hemos notado, el interés que le vamos a dar nosotros a la mejora en lo que es reactivos y calidad del servicio de laboratorio, en cuanto a calidad y cantidad de diagnóstico, tanto en laboratorio como en un tema que es muy sensible y que nos preocupa mucho, que es el diagnóstico por imágenes. Trabajar con resonadores, con tomógrafos multicorte, con arco en C, con rayos X digitales, con mejoramiento, con la digitalización de toda la información y en lo posible papeleo cero. Que todo esté documentado y que permita un flujo de información de forma tal que un médico de salud con un médico de la Fuerza Armada y un médico que está en el gobierno regional puedan intercambiar información y dialogar entre ellos de forma absolutamente compatible. ¿Qué otras ideas, un poco para ya ir encauzando algunas conclusiones, señor decano, nos puede sugerir usted, por favor? Usted sabe que la pubertad, la adolescencia, es uno de los momentos muy difíciles en la vida de una persona. Generalmente los embarazos no deseados están aumentando. Y entonces una propuesta es preventiva, siempre promocional, es impartir educación sexual en los colegios. ¿Qué quiero decir con eso? Como usted tiene el control de salud y educación, bueno, preparar a profesores o, en este caso, a personal médico. Todo lo que es paternidad responsable. Paternidad responsable. Qué muy y importante. eso lo podemos hacer en los colegios, 1 hora, a una semana a los de cuarto, quinto, decirles educación sexual desde el punto de vista científico. Por ejemplo, hay libro que dice educación sexual, no es esto del género, nada de esa cosa, sino empoderar especialmente tanto al varón como a la dama, en las cuales primero que se diferencien bien el sexo, o sea, se diferencia que es una mujercita, un varoncito. No, porque esto de la ideología de género ha distorsionado todo, porque totalmente. Para nosotros sexo y género es lo mismo. Claro. O sea, esto de decir, bueno, yo tengo un género que difiere del sexo, e inclusive ahora se hablan de los no binarios, es una de estas locuras constructivistas. Exacto. Esto hay que dejarlo, no tiene ninguna base científica. Y entonces, desde el punto de vista científico, lo que se está señalando es correcto. Hay que educar a las personas para que entiendan que el ámbito recreativo del sexo no es irresponsabilidad del sexo. Porque esto conlleva a la creación del cigoto como parte de punto de encuentro entre el espermatozoide con el óvulo fecundado y que genera una vida. Y que por tanto el aborto es matar una vida. ¿No? Sobre eso hay que incidir y empoderarlos a ellos. Educarlos. Sí tengan relaciones sexuales, pero no conciban. Bueno. Ahora, ¿cómo no concebir? Decirles las técnicas científicas. Eso hay que... Hay métodos artificiales y naturales que determinan ¿Y por qué las formas? Eso? Porque nosotros, como vemos siempre en los hospitales, casi los papás, las mamás, de eso no le hablan al muchacho. Y los chicos se deforman entrando a internet. Exacto, y entra a internet y creen lo que, etcétera. Pero si usted le da una información científica, así, por supuesto, con figurita bonita, o sea, bien elaborado. De forma lúdica. Exacto. Para que sea, digamos, captado por ellos, porque tampoco se trata de una rigidez conceptual, sino decirles, oye, esta es la vida, o sea, no destruyas tu futuro por un sexo irresponsable. También un sexo con cuidado, porque las enfermedades de transmisión sexual, las ETS, es un problema que se da desde no solamente el VIH que termina en SIDA, sino se usa, por ejemplo, los fármacos de los retrovirales
sino tenemos por otro lado enfermedades como la hepatitis C, que también son enfermedades de transmisión sexual. Transmisibles. ¿No? Entonces, hay que educarlos. De ahí hay que, para enfocar bonito, y eso es importante, también realizarlo. Nosotros ya hicimos intentos con ginecólogos en alguna oportunidad en un colegio, el Sabogal, y dio buenos resultados. Y fuimos a Leoncio Prado, el colegio ahí está al frente. Al militar. Fuimos, ya, ¿cuál? Pero después pensaron de que nosotros estamos incentivando al libertinaje. relaciones. No. Y está demostrado, mire, usted sabe, doctor, está demostrado que los matrimonios bien constituidos, cuando se constituyen, es que tuvieron antes relaciones sexuales naturales. Ahora, antes. le comento o sea, no hay que casarse para tener recién relaciones sexuales. Señor decano, yo le digo lo siguiente. Yo estoy en contra del aborto, en principio. Claro, yo defiendo la vida. Igual, Entonces, la mejor manera de evitar un aborto es logrando que haya una sexualidad responsable. La responsable y no concebir. Ok, entonces, bajo esa lógica, bajo esa lógica, educar a las personas para que actúen con responsabilidad. No queremos jóvenes, tanto mujeres como varones, que dejen la escuela en tercero y secundaria porque o está embarazada la mujer o el hombre tiene que ir a hacer mototaxi para poder mantener el hogar. Eso estamos claros, y tampoco queremos embarazos que en su gran mayoría, y eso sí quiero plantearlo como un tema de suma preocupación, en el Perú el 50% de los embarazos de menores de edad provienen de violaciones endogámicas, que son esto, al interior del hogar. Sí, el padre, el hermano, el tío. El político, por ejemplo. No. Mire, la mayoría de los que están internados, que son el 14% de la población penal, son personas que han cometido actos de pedrastria, esto es pedofilia, pero en acción directa, con embarazo de menores que van desde los 8, 9, 10, 11, 12 años. Y eso es absolutamente inaceptable. Totalmente. Entonces, este es un tema complejo que mucha gente no lo quiere tocar, que ponen tabúes, pero que hay que enfrentarlo. No, pero hay que enfrentarlo. Y hay que como hay que hablar de la salud mental, y usted lo ha dicho, exacto. La salud mental es un tema importantísimo, trabajaremos en ello. El tema de la rehabilitación de las personas. Y ahí quiero anunciar, aprovecho, señor decano, para decirle a los amigos chalacos, que estamos también trabajando ya una propuesta para que los familiares directos que están a cargo del cuidado de las personas con discapacidad absoluta, de la manera o de la forma más agravada, que están finalmente confinados en casa porque se encuentra su familiar ya sea con una esclerosis múltiple o se encuentra confinado porque tiene una cuadraplegia o que tiene, no sé, algún tipo de infarto cerebral. Incapacidad permanente. Así es. Vamos a darle algún tipo de bono o reconocimiento económico al familiar directo responsable del cuidado de esas personas, ya a través del registro. Además del CIS. Ah, no, claro. El CIS lo que le cubre es la atención del familiar, pero no le da ningún ingreso a la persona que se dedica al cuidado directo, porque yo no puedo dejar a la persona enferma sola en casa. Tiene que haber alguien a su cuidado. Entonces, si es la madre, el padre, el hermano, el tío, el abuelo o quien fuera, tiene que tener un ingreso por cuidar a una persona absolutamente desvalida y que en su gran mayoría en los sectores populares los dejan encadenados en las casas. A su libre. Por tanto, eso es inaceptable. No son animales, son seres humanos. Y hay familias que entregan su vida entera como un apostolado para cuidar a su familiar que se encuentra postrado en una cama y que no puede estar eternamente en un hospital público. Entonces, el Estado, a través del gobierno regional, tiene que entender, no podrá cubrir a todos, pero por lo menos los casos más graves. Claro, y empezar por los casos más graves y totalmente. Ir avanzando. Así como hay programas sociales para las personas que no tienen, por ejemplo, pensión 65, me parece perfecto, muy bueno, pero ¿qué hacemos con aquellos que no pueden trabajar, reitero, por cuidar a un familiar que se encuentra postrado en cama o en una silla de ruedas? Eso tenemos que trabajarlo. Vamos a elaborar de la mano, señor decano, tenga la convicción que el gobierno regional del Callao, a partir del 1 de enero,
está muy interesado no solo en darle el lugar que merece toda la profesión médica, desde los señores médicos y todos aquellos que están, todo el equipo de salud. Este tema que usted ha abordado sobre los regímenes laborales, tenemos que conversarlo. No puede haber ese tipo de diferencias porque es como los maestros. Cuando una maestra o un maestro se para en el pupitre, yo no sé si el maestro o la maestra tiene el régimen A, B o C. Veo al maestro. Así es. Que se dedique. Yo no puedo hacer lo mismo con un médico. No puedo pedirle a un señor médico que gana 2.000 y pico soles, luego de haber estudiado 11 años y luego actualizarse todos los días de su vida, que trabaja turnos de 8, 12 horas, incansablemente, dándoles un sueldo absolutamente inaceptable. 2.000 y pico soles, incluyendo los descuentos, es totalmente, yo creo que un régimen que va en contra de la dignificación de la profesión médica, como de cualquier otro tipo de profesión que tiene ese nivel de cuidado y de atención directa tan importante con el paciente y que es una labor de apostolado que tiene que ser sin duda bajo el juramento hipocrático, respetada por todos y cada uno de los conciudadanos. Hablaremos en otro momento sobre la oftalmología, que es su especialidad. Pero doctora, quisiera aprovechemos, doctor, por favor. Dos temas importantes rápidamente. Uno, quisiera, cuando ya usted sea el gobernador regional, impulse la creación de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional del Callao. Correcto. Lima tiene todas las facultades de medicina. Y en el Callao tenemos la Universidad del Callao y no hay facultad de medicina. Hay facultad de enfermería, ya, pero no hay facultad de medicina. Es decir, no están saliendo médicos chalacos. Y otra cosa, dentro de eso, debe, como gobierno regional, a la universidad que es del Estado, que entren los mejores alumnos de todos los colegios a sus especialidades, un cupo. Usted proponga y yo lo pago. Por decir un ejemplo. No, sin duda, las becas que tiene que dar el Estado para que los alumnos más destacados de las escuelas públicas ingresen directamente subvencionados a las universidades públicas y privadas. Privadas hay, especialmente del Estado, si hay 10 cupos, ya pues 20, 10 entran, pues 10 no entran. De acuerdo. Entonces, y la Facultad de Medicina trate, o la Escuela de Medicina, crearse en la universidad. Por ejemplo, en forma privada no da. ¿Por qué le digo en el Callao? Usted mismo, el Callao, la gente que tiene dinero, vive pues en la Bolivia. La gente que vive en el Callao es gente pobre. Y la UCE, la Universidad de César Vallejo, quería abrir una facultad de medicina. 2.000 soles, ¿quién va a pagar? Imposible. 2.000 soles, ¿quién va a pagar mensualmente? Eso no está en capacidad de los sectores populares del Callao. Claro, entonces propone eso para que... Y lo otro que quisiera decirle, yo estaba en el seguro y en la época del gobierno de Fujimori, en los años 92, 93, 94, yo participé de un programa itinerante del seguro que nos íbamos, por ejemplo, a Iquitos, especialistas, operábamos ahí cualquier cantidad de pacientes. Entonces, ¿por qué no replicamos, a eso me refiero, en el Callao? A nivel local, a las zonas marginales. Por ejemplo, ¿no? En Ventanilla, en un sitio, captamos todos los pacientes y ¿qué hacemos? La sangre, riesgo quirúrgico, etcétera, tenía vesícula, a los 2 días estaba operado. Y después ¿no? salía de los a su casa. Eso hace de que active esta parte, digamos, de la salud recuperativa que no se está haciendo. Yo le voy a decir con el tema de la gerencia de salud que va a articular a todos los sectores, sí, lo vamos a poder desarrollar. Claro, pero lo que yo veo, y como yo he vivido, hay una burocracia en el Estado, sea de salud o MINSA. El colega ve sus pacientitos y chao. De acuerdo. Pero acá tiene que ver pues este programa itinerante. Yo he puesto problema de salud itinerante, es decir, acá nosotros trabajamos todo el día, nos pagaban
por todo el día, las 8 horas, Con eso y en la noche desembalsamos Exacto. las salas de cirugía de todos los hospitales. Eso. Se acabó. Entonces se pagaba conforme trabajaba. Totalmente de acuerdo. Entonces, eso le va a bajar y a los hospitales solamente van a llegar, pero Los casos más graves. constante, un programa. No, y ayer ya le tomé la idea, creo que es absolutamente propicia, es posible y lo podemos hacer articulando esfuerzos de salud, Fuerza Armada, policía, sector privado y el gobierno regional para que de forma, digamos, interinstitucional hagamos campañas itinerantes en todas las especialidades. Exacto, todas las especialidades. Pero tiene que tener un presupuesto aparte. O sea, usted no puede sacar un médico de acá, un médico de allá, Sí, un médico de acá. de acuerdo. No van a ir, no, yo sé. Es un equipo rotativo. De acuerdo. Y tiene que contratar a ese equipo para que ese equipo se dedique a eso. Porque nosotros, por ejemplo, en el seguro, ¿qué hacía? El seguro nosotros le hacíamos 15 días, nos daban licencia, ¿no? Pero con goce de haber y De acuerdo. nos pagaban viáticos. De acuerdo. Entonces, ¿quién no va a ir su sueldo que está ganando 15 días y tus viáticos? Así ¿Por qué? es. Porque usted está trabajando fuera de las 8 horas más y en la noche operamos. ¿No sabe? No, me parece muy interesante. Y tenemos infraestructura ociosa. Claro, ociosa, eso. De acuerdo. Y si va a ver el hospital que le va a dar nivel de complejidad, solamente van los que ya están pues complejos, ¿no? Entonces, No me queda sino reiterar el agradecimiento, señor decano, porque creo que ha sido muy esclarecedor en cada uno de los puntos y que, como reitero, podríamos alargarnos inmensamente en cada una de las subespecialidades, ¿no? Y no tenga la más absoluta duda que el gobierno regional, a partir de enero del próximo año, va a trabajar muy cerca de los profesionales de la estamos para salud. apoyarlo, ¿ah? Porque Yo le agradezco mucho. la salud no tiene Ideologías ni nada partidos. Lo que queremos que la gente, como la expectativa de vida ha aumentado, usted sabe que ya las damas viven 85 años y los varones 80, ahora ya se está yendo a 90 y 85. Entonces, nuestra tarea Ahora es sí que vivamos más. Ahora sí los matrimonios duran más que antes. Exacto. Hasta que la muerte los separe. No se para, exacto. Ahora sí. Ahora sí. Señor decano, muchas gracias. Bueno, Cuánto agradecimiento no por se tanta preocupe, generosidad de su estamos parte. para apoyarlo, Un gran no se placer. preocupe. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos. Hasta la próxima.